Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Este año Dios nos da una dirección muy clara. Tenemos que levantarnos como esos obreros que puedan estar desafiando dentro del horario de Dios para poder salvar primeramente nuestro campo, ¿verdad? Pero también experimentar esas obras de la evangelización mundial. Por eso es muy importante que cambiemos nuestros fundamentos. Si el fundamento está doblado, pues esa casa se va a caer, ¿verdad? Por eso es muy importante que estemos conociendo algo en primer lugar. Lo que es de Dios. Para encontrar y para conocer lo que es de Dios, primero tengo que ver la obra de Satanás. En ese mundo invisible que no podemos ver con nuestros ojos, pues realmente lo que está aconteciendo ahí afecta, trasciende al mundo físico. Y solo la palabra nos muestra que Satanás, desde el pasado, levantó esos tres acontecimientos, ¿verdad? Génesis 3, 6 y 11. Lo que ahí ocurrió realmente, solo la palabra lo muestra. El hombre engañado por Satanás cayó en ese problema fundamental. Desde ese momento, la gente se esfuerza. Hay que intentar arreglar las cosas, me voy a esforzar para que todo funcione bien. Pero tienen una mente totalmente carnal. Por eso ven todo de manera incorrecta. Y a veces pues consiguen un éxito, ¿verdad? Uy, todo me va bien. Pero es un éxito falso. ¿Por qué? Porque al poco tiempo, ¡pum!, cae grandemente. Y luego otra vez a esforzarse, ¿verdad? Y a lo mejor conseguimos otra vez levantar. Pero en ese estado, al final, no va a funcionar. Por eso con ese pasado, tampoco el presente. Es un problema continuamente. Dice en 2 de Corintios 4:4 que Satanás tiene la mente entenebrecida a las personas que están separadas de Dios. Es decir, que están viendo las cosas de manera incorrecta. Están confundidos continuamente. Y viven en caos, tinieblas. Esta semana escuché una noticia, la verdad, impresionante. En los Estados Unidos, pues la gente ya, como ha caído tan grandemente, mucha gente, en la adicción a las drogas, pues ya no saben qué experimentar. Y están drogándose con anestésicos de animales. Algo tremendo, ¿verdad? Entonces, eso les hace sentir muy bien. Pero claro, eso es algo destructivo. Ese tipo de anestésicos hace que los huesos se estropeen totalmente. Y llega un momento que en el lugar donde se pinchan, pues ese brazo se queda gangrenado y lo tienen que extirpar, cortar, amputar. Pero les da igual, continúan en otro brazo. Y si le quitan el otro brazo, en la pierna, no pueden salir de ahí. Por eso hay que abrir nuestros ojos espirituales. ¿Por qué me le tengo que levantar como un obrero? Primeramente hay que ver cómo Satanás está obrando. No solo lo muestra la Biblia, es algo que podemos ver a nuestro alrededor. Hay que abrir esos ojos espirituales. Por supuesto, en ese estado, ¿cómo será el futuro? Estarán dentro de esos 6 estados de destrucción. No podrán salir de ahí. El problema del dueño, Satanás, el problema de la idolatría, problemas mentales, problemas físicos, problemas del futuro para las siguientes generaciones. Por eso continuamente la gente está sufriendo y aunque tenga economía, aunque tenga un poder intelectual, no pueden salir de ese problema espiritual. Por eso la palabra nos está mostrando eso, solo la palabra de Dios. Pero sobre todo está enfatizando en la respuesta.
¿Cuál es la respuesta? La obra de Dios. Dios, por su gracia y su misericordia, Él, desde el principio, sin preguntar nada al ser humano, porque el hombre estaba tan caído en ese estado que nada puede hacer. Él directamente en Génesis 3:15 habló de la simiente de la mujer que vendría a quebrantar el poder de la oscuridad. Por eso la respuesta de Cristo, Jesús, el Cristo. Hechos 1:1. No hay otra manera. Cristo que vino para quebrantar la oscuridad. Cristo que vino para abrir el único camino para poder regresar con Dios. Cristo que derramó su sangre para liberarnos del pecado. Jesús es el Cristo. Y es el pacto que tenemos que aferrarnos, ¿verdad? Tenemos que aferrarnos fuertemente. En segundo lugar, allí en el monte del Olivar les habló también del reino de Dios. Hechos 1:3. Al creer en Jesucristo somos hijos de Dios y ya tenemos el respaldo del trono celestial. Por eso tenemos que estar disfrutando y entendiendo esa realidad espiritual. Y como somos débiles, este evangelio es tan perfecto que el Señor prometió el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es muy importante entender esta parte, ¿verdad? Esta es la verdadera respuesta, esto es lo que es de Dios. Si sigo viviendo con las cosas humanas mías, voy a fracasar continuamente. Pero a veces como creyentes conocemos esto. Es una teoría, ¿verdad? Está bien. Pero si realmente no está en el centro de mi corazón, no funciona. Soy como las olas, arriba, abajo. Y es lo que le pasaba a los discípulos. Por eso en el monte del Olivar, allí tuvieron la conclusión. Y hay que tener la conclusión realmente de que Jesús es el Cristo. Es distinto. Yo a veces oigo a pastores predicar y es una bendición. Pero cuando hablan de Jesús el Cristo, aunque dicen las mismas palabras, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Realmente los que tienen la conclusión, se nota, se puede transmitir, ¿verdad? Lo que no es solo una teoría, es muy distinto. Las mismas palabras, pero la profundidad es totalmente distinta. Por eso es muy importante que estemos teniendo la conclusión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que realmente tengamos esa fe de que Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz. Ya ha consumado todos los problemas, que lo creamos cada día. Si yo tengo esa conclusión, entonces ya, ¿para qué tengo que vivir? Para predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso es el reino de Dios. Lo único que tengo que hacer ya, mi misión, es proclamar el Evangelio. Y para ello podré estar disfrutando del Espíritu Santo, que me da el poder para ser testigos. Es más, el Señor dice, seréis testigos. Él mismo nos va a hacer testigos. Por eso que podamos tener esa conclusión. Si tenemos esa conclusión, ahí entraremos en el horario de Dios. Entrar en el horario de Dios. Si yo tengo mi propio horario humano, puede ser interesante, divertido, emocionante, pero no va a funcionar. Hay que entrar absolutamente en el horario de Dios. Por eso, los discípulos, cuando bajaron del monte del Olivar, estaban transformados totalmente. Ya habían experimentado ese poder del trono celestial. Y ya no les daba ningún temor poder ir a Jerusalén, al aposento alto de Marcos. Totalmente, ya eran otras personas. Por estar en el aposento alto de Marcos los podían matar, los podían perseguir, los podían poner en prisión. Pero ya eran otras personas distintas, porque ya habían tenido la conclusión, habían experimentado realmente el poder del trono celestial. Habían entrado en el horario de Dios. Y es eso lo que tenemos que experimentar. Por eso en Hechos 1:14, allí fueron. ¿Y qué hicieron?
perseveraban unánimes en oración y ruego. Ya su vida era para Cristo, para proclamar este evangelio. Y ahí tenemos que entrar. Y, por supuesto, en el horario de Dios se levantaron las respuestas. Vemos que experimentaron esa plenitud del Espíritu Santo, experimentaron las obras del reino de Dios. Y, aunque eran tan débiles, pudieron llevar este evangelio en 250 años hasta Roma. Eran débiles humanamente. Pudieron realmente superar a esos poderosos judíos, a esos poderosos romanos. Apenas 120. Por eso tenemos que estar entrando totalmente en el horario de Dios. Yo recuerdo cuando por gracia de Dios pude conocer el evangelio. Recibí mucha gracia. Y luego Dios me guió a una iglesia y estaba muy agradecido. Y me gustaba devocionar a Dios y la verdad pues estaba muy contento con esa nueva vida. Pero no funcionaba tan bien. A veces pues también venían problemas continuamente, me movía. Pasaron los años y por gracia de Dios pude empezar a venir a Corea. Aquí pude entender mejor el evangelio y tuve más seguridad. Y luego, ya después de tiempo que venía a hacer entrenamientos, pues me di cuenta realmente de esto. Empecé a abrir mis ojos. Me di cuenta que, aunque vivía en un buen país, con gente buena, realmente estaba en medio de la oscuridad. Me di cuenta que todas las personas estaban sufriendo. ¿Por qué era? Porque no conocían a Jesús el Cristo. Entonces tuve la conclusión. Me di cuenta que todo lo que tenía estaba bien, pero realmente eso era vanidad, no servía para nada. Eso era algo temporal. Pude tener esa conclusión. Entregar mi vida, todo lo que tenía, para proclamar este evangelio. A través de eso pude entrar en el horario de Dios. Ya era distinto, ¿verdad? Ya realmente, al tener esa conclusión, el Señor empezó a guiarme de una manera muy clara. Y poco a poco, pues veía las respuestas que Dios levantaba. Ahí, en el horario de Dios. Porque nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos cambiar nuestra vida, no podemos cambiar la familia, tampoco nuestro campo. Por eso solo tenemos que entrar en el horario de Dios. En ese momento experimentaremos las obras del reino de Dios, las 25 horas. Por eso en este día que entremos en el horario de Dios. ¿Y cuál es la característica de las personas que entraron en el horario de Dios? En primer lugar, no tenían su propio interés. No buscaban su plan, su deseo. Ya tenían la conclusión de Jesús el Cristo. Por eso tenían el interés de Dios. Vemos la vida de José. José, por gracia de Dios, a través de dificultades, pudo tomar el pacto de Jesús el Cristo. Ahí empezó a orar fuertemente y pudo tener esos 2 sueños a través del cual Dios le mostró que iba a ser gobernador. Por eso desde joven entró en el horario de Dios y pudo estar disfrutando las 25 horas. Cuando fue vendido como un esclavo, él allí no estaba quejándose, ¿verdad? No estaba enfadado con los hermanos, con Dios. ¿Por qué? Porque tenía otros ojos. Él veía todo distinto. Como estaba dentro del horario de Dios, podía entender que no iba como un esclavo. Era un evangelista. Dios le llevaba a cumplir
la evangelización, no solo en Egipto, en todo el mundo, las misiones mundiales. Por eso no era movido, ¿verdad? Porque estaba mirando el interés de Dios. Después, allí en ese lugar, dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Él disfrutaba las 25 horas, las obras del reino de Dios. Y Dios lo puso como administrador, tenía una posición muy alta. Pero de repente se levantó un acontecimiento. La mujer de Potifar lo acusó falsamente y lo querían meter en prisión. Pero él no se quejó, ¿verdad? No abrió la boca. Si él tenía su interés, ¿qué hubiera dicho? Yo no he hecho nada. Y era verdad. Él se hubiera querido quedar como administrador en ese lugar tan alto, pero no tenía su interés. Él estaba dentro del horario de Dios, dentro del interés de Dios. Por eso, sin decir nada, entró en prisión. Sabía que allí Dios tenía un propósito, un plan. Y también en ese lugar se levantaron las obras del reino de Dios. Llegó el horario, porque Dios tiene un horario perfecto para cada cosa. Y salió de la cárcel apresuradamente. En ese momento se encontró delante del rey más importante de toda la tierra, Faraón. Este faraón, que había tenido un sueño, le dijo: ¿puedes interpretarme el sueño? ¿Y cuál fue la respuesta de José? Yo no puedo, pero mi Dios puede. Si él hubiera tenido su propio interés, ¿qué hubiera dicho? Sí, yo soy un gran interpretador de sueños, yo soy el número uno, has elegido la persona perfecta. Pero no era así. Él le daba igual, no se dejaba impresionar, porque él siempre glorificaba a Dios, buscaba el interés de Dios. Él testificó a Faraón sobre el Dios vivo. Por eso, él llegó a ser gobernador como Dios le había dicho. Como gobernador, él buscó el interés de Dios, cumplió las misiones mundiales. Por eso, la característica de aquellos que están dentro del horario de Dios son los que no tienen su propio interés. Hay que salir de nuestro propio interés y estar buscando el interés de Dios. Vamos a ver todo totalmente distinto. También vemos la vida de la reina Esther. Era una gran reina de un gran imperio, el imperio medo-persa. Era vastísimo, ocupaba muchísima tierra. Pero cuando vino esa crisis donde querían matar, exterminar al pueblo judío, ella era judía, su primo Mardoqueo vino a avisarle. Si ella hubiera tenido su interés, ¿qué hubiera dicho? Bueno, yo soy reina, vivo muy bien, tengo lujos, tengo poder, pero no estaba buscando su interés, porque estaba dentro del horario de Dios. Por eso dijo: vamos a estar haciendo ayuno y oración. Y realmente, si perezco, que perezca. Entregó totalmente su vida. ¿Por qué? Porque estaba dentro del horario de Dios. Por supuesto, a través de ella se levantaron esas obras de las 25 horas, las obras del reino de Dios, y los judíos fueron salvados y pudieron testificar no solo delante del rey, sino en todas las naciones, en todo el imperio, que Jesús es el Cristo. Por eso tenemos que entrar en ese horario de Dios. También vemos Daniel. Daniel era cautivo en Babilonia. Era uno de los esclavos escogidos por el rey. Y les cambiaron el nombre, el lenguaje, pero les querían cambiar la comida. Bueno, parecía bueno, ¿no? Querían darles la comida del rey. Serían buenos manjares, pero era una comida de idolatría, de oscuridad. Por eso Daniel, ante esa situación, hubiera sido muy cómodo decir: bueno, voy a comer, no voy a dar problemas. Así, de esa manera podré levantarme, ¿verdad? Me podrán poner lugar. Si doy problemas, ya no me querrán. Y el hecho de no querer comer esa comida le podía costar la vida. Pero él dijo, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él tenía totalmente el interés de Dios. Y dentro de ese horario de Dios vamos a poder realmente ver las respuestas. Daniel se levantó como un gran consejero. Él pudo testificar delante de 4 reyes de manera consecutiva. Por eso, que podamos estar en este día teniendo la conclusión de que Jesús es el Cristo y entrando
entrando a través de la oración a experimentar esas 25 horas, entrando en el horario de Dios. De esa manera, Dios va a levantar grandes respuestas. ¿Qué otra característica tenían? No buscaban lo físico. Lo normal es que busquemos lo físico, lo material. Es lo más atractivo, ¿verdad? Pero ellos buscaban lo eterno. Buscaban lo eterno. Por eso vemos la vida de David. David también, por gracia de Dios, desde niño, entró totalmente en el horario de Dios. Y desde que era un pastor, ¿qué es lo que buscaba en primer lugar David? ¿Lo físico? No. Él estaba buscando lo eterno. Él se complacía cada día en adorar a Dios. Por eso vemos el Salmo 5.3 de mañana, Salmo 17.3 por la noche, Salmo 23 del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es lo que tenemos que buscar. Necesitamos cada día entrar realmente en el camino para ir al trono de la gracia de Dios y recibir la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. A través de Cristo ya tenemos el camino abierto, pero tenemos que estar buscando en primer lugar lo eterno. Aunque somos hijos de Dios, somos engañados, ¿verdad? Y estamos siempre buscando por las cosas físicas, materiales. Pero ¿qué dice en Mateo 6.33? Que si buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os será dado por añadidura. Por eso David entró totalmente en el horario de Dios y buscando lo eterno, Dios le levantó grandes respuestas. Lo ungieron, 1 Samuel 16.13, como un futuro rey. Pero él no fue corriendo a ser rey, él seguía siendo pastor, porque estaba dentro del horario de Dios. Y lo más importante para David no era ser rey, sino estar buscando cada día las cosas eternas. Por eso en el Salmo 27.4, su oración era cada día estar en la presencia de Jehová, cada día ir a la casa de Dios. Era la oración de David. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón, ¿verdad? Porque las cosas físicas, eso no dura, eso se cae en 2 minutos. Pero tenemos que tener el corazón realmente las cosas eternas, hacer tesoros en el cielo, dice la palabra. También Daniel, él era así. Daniel 6.10 dice que como solía hacer antes 3 veces al día, Daniel estaba entrando en su cámara y allí de rodillas recibía el poder de Dios. Por eso Daniel tuvo una sabiduría que excedía totalmente a todos los sabios, a todos los magos de todo el imperio. Ese era su secreto, como solía hacer antes. No solo cuando venía un problema, ¿verdad? A veces buscamos a Dios cuando estamos teniendo un gran problema. Pero cada día tenemos que estar buscándolo. Daniel 3 veces al día, aunque era una persona bien ocupada, era su secreto. Por eso, cuando venía la crisis, como en este pasaje, no se movía, porque ya tenía la respuesta. Y en el pasaje de hoy, vemos que se juntaron allí 120 en el aposento alto de Marcos y estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Los que entran en el horario de Dios están buscando las cosas eternas. ¿Qué respuesta vino? Se levantaron grandes respuestas. Cada día estaban buscando la oración, el culto. Hechos 2:42. También de manera personal, Hechos 3:1. Dice que Pedro y Juan a la hora 9 de la oración estaban yendo al templo para orar. Por eso Dios los utilizó grandemente. Y si estamos en este día tomando esa determinación que entremos en el horario de Dios, Dios va a levantar las mismas obras. Los que estaban dentro del horario de Dios no iban hacia el desastre, sino que iban hacia la respuesta. Incluso los desastres que les podían venir, si estoy dentro del horario de Dios, Dios los va a transformar en una respuesta. Vemos Hechos 2, del 1 al 4.
se levantó un viento recio, lenguas como de fuego. Recibieron el bautismo, el poder del Espíritu Santo. Esas son las respuestas que Dios va a levantar. Somos débiles, ¿verdad? Pero si entramos dentro del horario de Dios, ahí Dios va a levantar el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Vemos Hechos 2, del 9 al 11. 15 naciones en su propio idioma pudieron escuchar el Evangelio. Eso es el evangelismo. Son las respuestas que Dios va a levantar a través de nuestras vidas. Hechos 2, del 14 al 21. Se cumplió una profecía que Dios había dado a través del profeta Joel, cientos de años antes, y es el cumplimiento de la palabra. Esa es la respuesta, porque Dios da la palabra y la cumple. Yo tengo que entrar urgentemente en la palabra de Dios y voy a ver cómo Dios la cumple en mi vida y a través de ella. Y también Hechos 2, 41. Dice que 3.000 discípulos fueron bautizados. Dios tiene preparados los discípulos. Si estamos en el horario de Dios, Dios va a levantar esas respuestas. Y también Hechos 2, 42 al 47. Toda la ciudad de Jerusalén fue transformada con el Evangelio. Por eso, en este día, que estemos viendo esta palabra tan importante, que estemos en primer lugar teniendo la conclusión, no es solo decir que Jesús es el Cristo, no solo que sea una teoría, sino que realmente Él sea el dueño de mi vida, que tenga la conclusión, Jesús el Cristo ha consumado todo, y que estemos entrando en el horario de Dios. De esa manera vamos a experimentar las obras del reino de Dios, que es la manera de cambiar mi vida, mi familia, de cambiar mi ocupación, de cambiar mi campo. De esa manera se levantan lo que llamamos las 25 horas. Son las obras del reino de Dios. Por eso si entramos en el reino de Dios, en ese momento vamos a ver que ya nuestro interés es solo el interés de Dios. Ya no buscamos lo físico, sino lo eterno. Y Dios nos guía hacia la respuesta. Por eso en este día, ¿cuál es la conclusión? Entrar en el horario de Dios es tener primero mi tiempo de oración, muy importante. Que tengamos mi tiempo de oración. Es algo urgente que tenemos que estar restaurando. Estamos siempre ocupados, tenemos cosas muy importantes, ¿verdad? Pero tenemos que tener sin falta ese tiempo de oración y luego entrar en la corriente. ¿Qué corriente? La corriente de la palabra. Cada semana a través del mensaje del púlpito Dios nos va guiando. Es una corriente, tenemos que entrar totalmente en esa corriente. Si empezamos a entrar, ciertamente vamos a ver cómo Dios cumple su palabra. Y en tercer lugar, mi evangelismo. Escuchamos del evangelismo y a veces queda como un poco lejano a mi vida. Tengo que estar evangelizando, encontrando mi manera para poder evangelizar. Puedo estar preparando materiales, puedo estar, por supuesto, primeramente orando, haciéndome una lista de personas que no conocen el Evangelio, estar orando cada día por ellos. Puedo estar a través de las redes sociales. Puede estar llamando, visitando. Tengo que encontrar mi evangelista. Es algo que no puedo perder. Si pierdo el evangelismo, pierdo absolutamente todo. Por eso, que en este día tomemos esta palabra tan importante. Que estemos entrando en el horario de Dios.